Proyecto Justicia y Vida. Y nos preguntamos, ¿cómo se fusionan la filosofía y la politología para defender los derechos humanos? La invitada es la doctora Lilia Solano. Ella es la directora del Proyecto Justicia y Vida. Es defensora de derechos humanos y activista social. Es filósofa de la Universidad del Valle, politóloga de la Universidad Javeriana y fundadora del Proyecto Justicia y Vida. Doctora Lilia Solano, muy buenas noches. Bienvenida a Cero Coronavirus de la revista contraluzcucuta.co. Ya la tenemos con nosotros. Mientras llega la doctora Jorge Omar con las buenas noches. Hola, buenas noches. Filosofía y politología. ¿Cómo cree usted que pueden combinarse cuando de derechos humanos se trata? Filosofía es el arte del pensamiento, ¿no? Y la politología, pues debe ser el estudio de la política. La política entendida como el arte de gobernar, y en esa, pues, estamos inmersos ahora en la democracia, contraria a lo que todavía existe como rezagos en algunos países, que son los gobiernos autoritarios. Entonces, el pensamiento y la política, pues todos deben combinarse, ¿no? Así que vamos a oír a la doctora Lilia a ver qué nos cuenta al respecto. Doctora Lilia Solano, muy buenas noches. Tiene inconvenientes con la conexión. Doctora, ¿nos escucha? Doctora Lilia, ¿nos escucha? Uno de los aspectos de Jesús de la doctora Lilia, mientras nos escucha, es que es activista social. Ha participado en diferentes actividades en las que se reclama por los derechos humanos en cualquier parte del país. No está centrada en Bogotá, sino que ha ido por a cualquier parte del país donde necesiten su voz para hablar acerca de lo que son los derechos humanos. Y en estos días hizo una columna en la que hablaba de la llegada de los médicos cubanos a Colombia. Sí, el activismo social es una participación efectiva en procura de solucionar los problemas de orden social y político, económico que se pueden presentar en una región, en un país. En este caso, pues el caso es en nuestra República de Colombia. Y los grandes problemas políticos que tenemos es la violación a los derechos humanos. Por eso la doctora Lilia es especialista en ello y se ha desempeñado durante muchos años recorriendo el país y defendiendo esta noble y justa causa a través de su proyecto Justicia y Vida, que viene desarrollando desde el año 2001, más o menos, y que, como lo hemos planteado acá, siempre en busca de mejorar las condiciones de todos los seres humanos y de que se respeten los derechos humanos y fundamentales de cada uno de los colombianos. Y eso, Omar Romero, también tiene que ver con la manera de pensar de la gente, de pensar de cada uno. Y los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos están también en este momento que por todos lados y hay muchos defensores de derechos humanos en el país. Sí, es un término que de hace muchos años se viene aplicando en Colombia en estos momentos, como dirían por allá en la época de la independencia, en momentos de efervescencia y calor, y donde pues muchos pelean de que les violan sus derechos humanos, pero hay otros que violan, pero se sienten intocables porque para ellos no existen. Entonces, de ahí de pronto, pues, la doctora Lilia Lozano pues, nos explicará con más detalle en qué consiste la lucha contra los derechos humanos o en favor de los derechos humanos
pero es algo que ha existido siempre. Tal vez hace 30, 40 años no lo veíamos con ese término, pero siempre se han velado los derechos humanos. Entonces, de un tiempo para acá, como que el Estado, el gobierno y todas las fuerzas sociales se dieron cuenta de que el pueblo es el de los más afectados y muchos han sido vulnerados con la violación de los derechos humanos. Entonces, por eso esas normas, esas leyes y estar al frente de ellos para que se respete la vida de los demás también. Seguimos teniendo inconvenientes con la comunicación con la doctora. Vamos a enviarle el enlace al correo electrónico para mejorar la situación, porque es que no tiene audio. Mientras tanto, entonces, hablemos nosotros de la Organización Internacional para las Migraciones. Bueno, eso ya lo dijimos acá, que era el acompañamiento en Caño Indio. Pero hay una noticia que sí nos preocupa, y es que la Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos recomendó no visitar bajo ninguna circunstancia a Norte de Santander. El anuncio se publicó en el matutino capitalino El Tiempo, y a pesar de esta sugerencia se exceptúa a Cúcuta como destino para los estadounidenses. Otros departamentos afectados con la recomendación son Arauca, Cauca, Chocó y Nariño, con excepción de 2 destinos, Popayán y Nuquí. El aviso dice: no viaje a Colombia, actúe con mayor cautela en Colombia debido a la delincuencia, el terrorismo y el secuestro. Algunas áreas tienen mayor riesgo, y entre esas, Norte de Santander. ¿Qué decir de eso, Jorge Omar? Muy constantemente los norteamericanos y a través de su gobierno han enviado esos avisos de alarma a sus ciudadanos para que no visiten algunos territorios, y Colombia nunca ha dejado de ser la excepción. Justamente por eso, porque tenemos esas situaciones que se enumeran en el comunicado y que de las cuales no está exenta Norte de Santander. Y también, pues ahora la pandemia agrava la situación. Ya está en contacto la doctora Lilia Solano, Rafael. Sí, perdón, que no tenía audio, y disculpen, la tecnología me atropelló, pero ahora los oigo, los veo. Gracias. Doctora Lilia, muy buenas noches. Buenas noches. Estábamos acá en la presentación que hicimos de usted y hacíamos una pregunta: ¿cómo se fusionan la filosofía y la politología para defender los derechos humanos? Muy buena pregunta. Necesitamos un semestre para responderla, ¿no? Por lo menos. Bueno, yo soy de la Universidad del Valle, egresada de filosofía de la Universidad del Valle, y luego hice un posgrado en Canadá, en Toronto, y una maestría en la Universidad Javeriana en ciencia política, y ahorita mismo adelanto un doctorado en ciencias sociales. Por tanto, me imagino que debo saber responder esta pregunta, ¿no? O si no, me pueden rajar ustedes y los que siguen el programa. Pues mira, yo creo que está conectado en este sentido. Fundamentalmente, la filosofía es una ciencia para, digamos, para ponerlo muy resumido, para aprender a pensar, para que te enseñen a leer y a escribir, y por tanto pensar. Entonces se relaciona con la ciencia política o con la politología, en el sentido de que escoges una rama del estudio político. Y por ejemplo, en mi caso, yo escogí estudiar los derechos humanos, pero a la vez profundizar en la acción política de los derechos humanos. Mi trabajo de tesis de la maestría era sobre el tema del neoliberalismo y qué significaba la aplicación, la profundización de este modelo económico para los derechos humanos, cuáles eran las implicaciones, qué podíamos hacer entonces para pensar una economía que fuera más una economía para la vida que una economía para la guerra.
Entonces, digamos que los derechos humanos tienen que ver fundamentalmente con los derechos de los pueblos. Y no existe un pueblo si no puedes tener acceso a la educación, al agua, a la comida, a la salud. Entonces, digamos, están relacionados en tanto es muy importante pensarnos como humanos, y esos humanos tienen cuerpos concretos, y estos derechos, sobre todo me he enfocado en los derechos a la educación y a la salud. Los derechos a la educación. Ahí sí, Luis Jesús Botello, doctora Lilia, él es educador. Y ahí está con usted. Sí, gracias, doctora Lilia, por acompañarnos en el programa. Pues ya hablaremos de esos derechos fundamentales, ¿no? Que Sí, en el caso que es la educación, que por cierto esta pandemia dejó abierta la discusión de que estamos muy mal en las instituciones educativas de básica primaria, básica secundaria y en la básica y en la superior, en la educación superior. Pero hablaremos más adelante. Mi primera pregunta es, doctora, la Asociación Proyecto Justicia y Vida es una ONG, es una organización no gubernamental, pero me llama la atención que está conformada con una influencia cristiana, pero también dice influyente sin ánimo de lucro. Cristiana y sin ánimo de lucro lo entiendo. Lo incluyente es para no dejar por fuera los que no son cristianos. Y entonces yo veo que la organización tiene algo como de alguna ideología cristiana. sí, cuando nació el proyecto Justicia y Vida, inclusive no nos pensamos como una ONG, sino que le pusimos el nombre de proyecto. Entonces, varios profesionales teníamos muchas inquietudes. Este era el finales del 2002. Nos comenzamos a reunir en lo que llamábamos un botadero de corriente, y entonces veníamos de diferentes ramas del saber, y comenzamos a pensar cómo podíamos organizar un proyecto que no estuviera enfocado solamente en el humanitarismo o en seminarios y talleres, sino que nos pusiéramos al lado de las víctimas para servir a las víctimas, y que la acción, teníamos un lema que era pensar la acción. Varios de nosotros veníamos de la academia, entonces pensamos que era muy apropiado no solo estar en la acción solamente, o no solo pensar solamente, sino combinar los dos. Y algunos en efecto venían de una influencia mayor especialmente de teología de la liberación, donde habían estudiado qué significa un Dios liberador, un Dios que se pone del lado de los que están sufriendo, oprimidos, pero no una teología ni del mercado, que Dios te salva para que puedas tener plata, ni tampoco la teología de liberación en tanto la primera etapa, cuando era como una aspiración o algo muy importante ser pobre, sino que esta es una caminata de teología de la liberación, o era en el momento en que comenzamos, con gente que había hecho la caminata con el pobre, y el pobre le ha dicho, no queremos que nos endioses, lo que queremos es la superación de la pobreza. Entonces, otros sectores, otros que participaban, pues no venían de esa tradición cristiana, y abrazamos más bien una cosa que se llama el ecumenismo, es decir, la espiritualidad viniendo de diferentes vertientes, ¿no? Porque una es la espiritualidad que viene de los cristianos, otra de la que viene del budismo, otra de la que viene de la espiritualidad que traen los musulmanes. Entonces pensamos en qué nos unía ese ecumenismo, en el sentido de que luchábamos sobre todo por la tríada de la época, ¿no? Verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Y por eso hicimos audiencias, seminarios, tribunales internacionales, y en el centro estaba la aspiración de que un día pudiéramos alcanzar por lo menos
esa triada y añadirle garantías de no repetición. Okay. Jorge Omar, lo escucha la doctora Lilia. Buenas noches, doctora Lilia, ¿cómo está? Hola, Jorge. Bueno, todo ese papel que ustedes juegan en estas organizaciones, tipo como la que usted pertenece, se centran alrededor de la defensa de las personas y de las víctimas, fundamentalmente. Pero, ¿quiénes son las víctimas en Colombia? Porque a veces se habla de muchas personas, pero no se ha centralizado realmente para definir las víctimas. Pues ahí ha habido una larga caminata, ¿no? Por ejemplo, una etapa acompañamos la formación de una organización que se llamó Las Víctimas de Crímenes de Estado. Pero a medida que ha pasado la historia, encontramos que no solo había miles de víctimas, sino millones de víctimas, víctimas del desplazamiento forzado, víctimas de las desapariciones forzadas, víctimas también de ejecuciones, de tortura, los falsos positivos. Bueno, había tal variedad de víctimas que cuando comenzamos a trabajar con las víctimas, nos dimos cuenta que en su dolor, en su lucha, habían hecho como un tránsito de ser víctimas a ser luchadoras. Y entonces, hay yo creo que ese aprendizaje nuestro como organización acompañante de las víctimas, en el sentido de que cuando una víctima ha luchado por continuar con la vida, con reorganizar un proyecto de vida, entonces se convierte lo que nosotros podríamos llamar de víctimas a luchadores del pueblo. Y cuando ya son luchadores y luchadores por la verdad, por la justicia, por la reparación, entonces encontramos que estas mismas víctimas le pueden dictar a este país un camino de salida, un camino de transformación. La cosa es que hay que darle voz a esas víctimas y hay que permitirles que tengan o acompañarlos a que tengan acceso al poder político también, y no solamente quedarnos en decir, bueno, las víctimas, pobres las víctimas, sino cómo estas víctimas a través de un proceso de formación y empoderamiento pueden perfectamente transformar este país. Sí, Lilia, usted ha identificado plenamente las víctimas, pero me gustaría también que hablara de los victimarios, porque hay también de muchos sectores que han obrado a lo largo de la violencia en este país y han sido victimarios. Sí, lamentablemente este país o en la historia colombiana hizo carrera pensar que era más fácil el arrebatar el poder, controlar el poder político y el poder económico por la vía de la fuerza e imponerle al resto a través de la violencia que aceptara eso, que aceptara ser explotado, que aceptara ser humillado, que aceptara no tener derecho a lo fundamental. Y por esa vía se le dieron garantías de impunidad a miles y miles que se convirtieron en victimarios. Y si tomamos un tema, por ejemplo, la lucha por la tierra, ahí tú tienes en el campesinado uno de los sectores más victimizados, hombres, mujeres que han sido perseguidos, que se les ha arrebatado no solo la tierra, sino el derecho a cualquier proyecto de vida. Pero si vamos al magisterio, ahí encuentras también que miles de educadores también a lo largo de las décadas se les arrebató también la vida, o aquellos que controlaban el territorio consideraban un peligro a los maestros y maestras que formaban generaciones, por ejemplo, a los maestros que formaban para el pensamiento crítico. Se les consideraba un peligro y muchos de ellos por eso fueron asesinados. Pero han sido asesinados periodistas, han sido victimizados también en una época cuando hubo la época en que floreció la teología de la liberación, pues fueron asesinadas también curas y monjas. Y cuando llegas a un momento en que
la única garantía que se daba era la impunidad, entonces ya sabes que es muy grave la historia. Si no hay cómo ponerle un límite a la impunidad, si el victimario sabe que tiene las garantías para salirse con la suya, pues obviamente no solo lo va a hacer, sino que va a reproducir esto una y otra vez a lo largo de la historia, que es lo que, en parte, lo que hemos tenido, ¿no? Que se impuso, digamos, esa matriz de que la impunidad era la norma, la impunidad trae otros familiares, ¿no? La corrupción, el asesinato, el desplazamiento. Y desmontar eso nos ha tomado décadas, pero falta bastante por desmontar. Por ejemplo, si tú ubicas el victimario, resulta que ese victimario tiene una red que son los financiadores, que son los que dan las órdenes, que son aquellos que garantizan la impunidad a través también de un sistema de justicia que es como se habla tanto hoy en día para los de Ruana. Entonces, el problema de los victimarios es que son muchos y que tienen un enorme poder. Tienen el poder del narcotráfico también y han tenido el poder político. Y el poder político te da también el poder económico, el poder de manipular, inclusive el aparato legislativo. Es esto del tema de los victimarios, tiene mucha tela por cortar. Y yo en una época estudié y profundicé en todo el tema del paramilitarismo y cómo eran los nombres de los financiadores, de los perpetradores, los vínculos del ejército, los vínculos con los terratenientes, con los políticos, y parecía un monstruo de las 1000 cabezas, pero como decía Gaitán, el pueblo es superior a quien lo dirige, y en ese sentido un día sabíamos que el pueblo no solo ha resistido, sino que el pueblo se iba a levantar a decir: la historia para nuestros hijos y para nuestros nietos tiene que ser otra. Y esto es lo que está pasando muy lentamente en este país, pero está pasando. Denis Lorena Pérez, John Henry, David Jaimes, Carlos Sánchez, José Yesid Montes, Diana Isabel Merchán y Raúl Castaño están en este momento con nosotros. Alex Marina Ojeda dice: Lilia, estoy viéndola. Y Fernando Fernández dice: Dios está al lado de los que sufren, dice la señora expositora. Por eso Dios está al lado de la mayoría, que son los que sufren, agrego yo. ¿Qué tal esa interpretación, doctora? Sí, yo creo que tenemos que también la religión puede ponerse desde el lado de los poderosos y ser un instrumento para la opresión, o puede ponerse también desde el lado de la espiritualidad profunda y ser un proyecto para la liberación. Entonces yo creo que estamos en la misma, apuntando a la misma historia, donde creemos y también vemos en las otras religiosidades que pasa lo mismo, que hay una suerte, por ejemplo, hay una teología de liberación musulmana que también se pone del lado de los oprimidos, de los que están aplastados. Y yo creo que debemos propender desde la espiritualidad afro, la espiritualidad indígena, cualquiera que sea la espiritualidad. Yo hago una diferencia entre espiritualidad y religión. Y yo creo que hay que fomentar mucho más la espiritualidad, porque el papel de la espiritualidad es nutrir la esperanza, dar esperanza. Y la esperanza da fuerza. ¿Y fuerza para qué? Pues para vivir una vida que valga la pena ser vivida, una vida con no una vida ideal, como a veces se presenta, sino como son las vidas de todos, con luchas, con alegrías, pero cuando hay esperanza, eso nutre la fuerza para caminar, para avanzar, para creer que la noche oscura siempre trae un momento en que esclarece
y ahí podemos ver más lejos. Fermín Alviares y Rafael Yamit Pavón también se han unido a nuestra transmisión. Omar Romero, lo escucha la doctora Lilia Solano. Buenas noches, doctora. Gusto saludarla. Pues escuchándola muy atentamente y analizando lo que son la lucha por los derechos humanos, creo que nosotros lo estamos viviendo hasta antes de la pandemia, cuando empezaron las manifestaciones pacíficas a la lucha por sus derechos, a la desigualdad que ha habido, y es una manera de pronto de demostrar de que esta es otra generación, la generación de hace 20, 30 años de pronto bajó un poco la guardia, consideraría en ese sentido, pero esta nueva generación, cambio, pues es el mundo de ellos, es el futuro de ellos, porque como dice uno ya va de salida. Pero doctora, en medio de este proceso, de este gobierno y obviamente el anterior que se creó con el proceso de paz, ¿qué tanto se están respetando los derechos humanos? ¿Se ha venido cumpliendo esos parámetros, lo que usted ha podido ver, lo que ha podido apreciar? ¿O obviamente va a seguir una lucha intrínseca hasta que haya ese equilibrio o esa equidad que se busca? Pues mira, lamentablemente este modelo, ya mencioné al inicial, que muchas de las violaciones a los derechos humanos parten del modelo económico. Es un modelo económico, si nos acordamos un poquito de historia y pensamos en Chile, en Pinochet, pues fue precisamente Reagan, el presidente Reagan y la señora Margaret Thatcher de Inglaterra, que se pusieron de acuerdo en probar cómo era la implantación o la implementación por la vía de la fuerza del modelo económico neoliberal, porque consideraban a Allende un peligro, él encarnando el socialismo y un peligro para toda la región. Ya conocemos esa historia, ¿no? Entonces, tumbar a un presidente legítimo por la vía de la fuerza y por ahí derecho a imponer una dictadura, recortar los derechos, no podríamos decir recortar, eliminar los derechos, y entonces hubieron ejecuciones, desapariciones, se impuso nuevamente este modelo como, digamos, como un modelo único de la economía, y por ahí derecho de controlar. Desde esa época hemos visto que el poder económico elige al poder político. Por ejemplo, cada elección son el sector financiero y la banca los que imponen quién va a elegirse presidente y quién se va a elegir. Buenas noches. Buenas. Hola, tío, ¿cómo están? No, doctora, siga tranquila. Bueno. Sí, sí. Bueno, entonces yo creo que ahí parte hay ese pulso entre los derechos fundamentales y el modelo económico que se encarga de volver los derechos negocios. Entonces, el derecho a la educación, ahora un negocio, que quieren arrebatarle ese derecho a la gente. Lo mismo con la salud, un negocio. Bueno. Lo mismo con cada uno de los derechos, el agua, el derecho a lo fundamental, a lo básico, y entonces tiene que haber ese pulso entre un modelo económico que arrebata lo fundamental y nosotros aquí en la casa estamos Claudita y María Paula y yo. Creo que alguien tiene que apagar el micrófono, ¿no? Es que no le... Ya, doctora, ¿qué tal? Listo. Entonces, estoy diciendo que hay ese pulso entre lo que sería obvio, como por ejemplo en la Constitución colombiana se consagra lo fundamental, ahí encabezan los derechos fundamentales, nuestra Constitución, pero es el modelo económico el que luego legisla, el que gobierna, el que reparte en su conjunto el poder y le impone a la gente entonces
la negación de los derechos fundamentales y le quieren imponer a la gente que abrace la negación de los derechos fundamentales a través de la imposición del poder. Ahorita mismo acá estaba viendo en el noticiero que hay varias localidades movilizadas, la gente está protestando porque no hay comida y se le quiere obligar a la gente que se encierre, porque son habitantes, vendedores ambulantes y habitantes de calle, y que se encierren. Pero ¿qué pasa? Hay los recursos suficientes que se han ido por la corrupción, más de 117 billones de pesos, y entonces a la gente se le impone, no, acepte que usted no tiene comida, no tiene acceso a la salud, pero se tiene que encerrar. Entonces la gente vive en esa permanente tensión entre lo que sabe que es lo fundamental para vivir y un modelo económico que le dice, no, lo que usted tiene que hacer es pagar por la salud, pagar por la educación, pagar por los servicios, pagar por el agua. Aquí habrá siempre esa tensión hasta que llegue un día donde haya realmente una democracia plena, pero mientras tanto lo que tenemos es esa lucha diaria por cada derecho fundamental, y a esto le sumas asesinato de líderes sociales, todavía ejecuciones extrajudiciales, todavía estigmatización de los pueblos, el campesinado perseguido nuevamente. Y tenemos que seguir este pulso hasta que haya un momento de que por la vía de la democracia y del desarrollo entendamos que no podemos aceptar un mundo mercantilizado, convertidos los derechos en negocios y se le impone a la gente por la vía de la fuerza, usted acéptelo. Y si no lo acepta, pues se va para la cárcel. Doctora, en esa ruta de la vulneración de los derechos, en este momento especialmente nos afecta acá a los norte santandereanos y a los santandereanos. Lo que se ha determinado, se está en este momento en estudio para tomar una decisión, y es con el páramo de Santurbán. Usted, como activista social que es, doctora, ¿cómo analiza este, no sé, inconveniente para nosotros? Porque lo decía ahora, un derecho fundamental al agua, y con la explotación, pues nos van a dar duro. Sí, digamos que una de las cosas, comencemos por el mejor lado de esto, es la movilización social en defensa de Santurbán. Eso fui hace un par de años a Cúcuta y tuve la oportunidad de ver que desde abajo la gente había hecho un tremendo esfuerzo por entender y tomar conciencia de que les querían arrebatar un bien, y un bien del cual depende la vida. Entonces, digamos, hace parte también del ejercicio de gobiernos elegidos por el neoliberalismo, por el modelo de acumulación del capital. Esos gobiernos elegidos así se ponen inmediatamente de espaldas al pueblo y a sus derechos, y a favor de la mercantilización de todo. Todo se vuelve un objeto del mercado, y en ese pulso yo creo que lo tiene que ganar la gente. Lo tiene que ganar la gente porque ya no está en juego que si me gusta o si no me gusta el tema de Santurbán. No, es que ahí está la vida en juego, ahí está, digamos, lo básico, lo fundamental, lo que no puede rifarse, y sabemos que con Santurbán han hecho un negocio, y la gente se va a imponer. Eso es algo que muestra el desarrollo de un pueblo. No tanto el PIB, yo creo que el desarrollo de un pueblo se muestra por la fuerza que le pone a luchar por lo que es propio, por lo que es digno, a ponerle a la vida esa cuota aún de sacrificio, para garantizar lo que llamamos el bien común, lo que es de todos, lo que no es un negocio personal, sino lo que es de todos y todas. Y eso es lo que podríamos decir que es intocable, porque está garantizada la vida en tanto se pueda defender eso
tan fundamental como el agua. En eso estamos de acuerdo, Jesús. Indudablemente que sí, Rafael y la doctora pues ha dado como la razón del sentir del pueblo, ¿no? Es el pueblo el que se está manifestando en contra de esa posibilidad de otorgar esas licencias de explotación del páramo de Santurbán que lógicamente atentarían contra los derechos humanos y el elemento vital que es el agua que surca los acueductos de Santander y norte de Santander. La doctora también ha dicho una cosa muy real, ¿no? El el modelo económico que impera hoy en el mundo también determina posiciones políticas y fue muy claro. En Colombia, por ejemplo, se tenía la costumbre de que los grandes empresarios colombianos eh, patrocinaran las campañas políticas. Después empezó la banca, que ya no es nacional, sino la banca internacional, pero hoy peor aún, financiados con multinacionales extranjeras, que eso sí es más grave todavía, porque al fin y al cabo, pues las empresas nacionales recogen su fruto, su plusvalía, su capital, su ganancia, y la invierten de alguna manera que el gobierno a su vez después también le retribuye a estas empresas con la excepción de impuestos o con el alza de la gaseosa, la cerveza, todo lo que han patrocinado este país los grandes empresarios. Pero volviendo al caso de el proyecto Justicia y Vida, doctora, aterricemos el norte de Santander. ¿Qué papel ha jugado, qué presencia ha tenido este proyecto en el departamento norte de Santander en este momento? Bueno, ahí hemos acompañado, lo que hacemos es acompañar, ¿no? Acompañar, apoyar, hacer, digamos, fortalecer lo que la gente ya está haciendo en el territorio y hemos acompañado organizaciones de mujeres ahí en Cúcuta en situaciones muy graves de violencia. Lamentablemente acompaña a todos estos flagelos la violencia contra las mujeres. Es otra pandemia que está presente en esta historia y también hemos visto que lamentablemente no hay un discurso de soberanía de los pueblos, sino de estigmatización de los pueblos. Entonces, hemos visto también mujeres que vienen cruzan la frontera a luchar por monedas para sostener la vida y también en condiciones de mucha vulnerabilidad. Y entonces apoyamos estas organizaciones y también cuando estuvo iniciando todo lo de la lucha por la defensa de Santurbán, ahí estuvimos y cada lucha, digamos, toma su dinámica. Aquí había una tarea de toma de conciencia y no es fácil porque la gente oye permanentemente en los medios masivos otro discurso, ¿no? Y ayudar en la formación, creo mucho en la educación, en la formación, en la toma de conciencia, en una educación para el pensamiento crítico. Y esto es lo que he visto y esto hemos acompañado porque el proyecto también es una cosa, digamos, pequeña, pero con mucha gente empeñada en acompañar las luchas. Y doctora, hay un problema que tal vez sí, usted tiene conocimiento de él, y es el de, ahora que Jorge Omar le preguntaba por las víctimas y los victimarios, es el de las víctimas transnacionales, transfronterizas, porque los muertos ocurren en Cúcuta o Villa del Rosario y aparecen al otro lado de la frontera o a la inversa. ¿Hay derechos humanos? ¿Cómo funciona, doctora? Bueno, acá tenemos un problema gravísimo y es que una tarea que debía ser obvia, porque hace parte de la Carta de la Constitución, entonces se viola y por eso también toda esta historia de asesinatos, de ejecuciones extrajudiciales, de falsos positivos, de tortura, todo eso es una cosa
terriblemente difícil de contener, porque ¿cómo se puede poner un límite? De un crimen se investigue, se juzgue, se condenen los responsables y comienzas a poner fronteras a la criminalidad, pero aquí no, ¿no? Entonces, por otro lado, inclusive muchas veces la misma policía y muchas veces las Fuerzas Armadas involucradas en nexos con los crímenes que luego investigar, dices, pero bueno, ¿por dónde los órganos encargados de investigar no necesariamente siempre investigan? Entonces es una cosa terrible y ha ocurrido en la frontera con Ecuador, con Brasil, con Venezuela. Tendríamos que profundizar nuestras luchas para ponerle fin a este tipo de crímenes, pero también tenemos que poner mucho cuidado qué gobiernos elegimos, porque nosotros y las organizaciones y los líderes sociales y los movimientos hacen un gran esfuerzo por transformar toda esta historia de total locura, pero también avanza más un pueblo cuando tienen gobiernos comprometidos con la defensa de la vida, con la defensa de los derechos. Es que no tendríamos necesidad de dar discursos contra el asesinato de los seres humanos, porque ese es el primer pacto de la defensa de los derechos, es la vida concreta. Si no tienes la vida, pues qué derechos vas a estar defendiendo. Y lamentablemente esta frontera se ha convertido en una frontera que profundiza la impunidad, porque aparecen muertos y no hay yo creo, no hay la voluntad política para ponerle límite, para ponerle fin a todo este asesinato que queda sin esclarecer. Omar Romero. Doctora, usted hablaba hace un momento de el acompañamiento que se le hacen a las víctimas, a estas personas de población vulnerable. Pero aparte de ese acompañamiento, ¿qué seguimiento se le hace y se le sigue? Y después de ese acompañamiento y si hacen ese seguimiento, ¿se ha visto esa mejora? ¿Se ha cambiado un poco la calidad de vida de esas personas? ¿Ha tenido más tranquilidad en su vida o sigue con los mismos temores, los mismos miedos ante lo que usted acaba de exponer, que en un estado que es inerme ante la justicia? Sí, digamos que por eso en un momento yo decía, ¿cómo nutrimos la esperanza? Porque esto no puede parar solo con ejercicios de buena voluntad de algunas organizaciones o solamente con los instrumentos o los organismos internacionales, con las ONGs. Esto tiene que tener una profundización de todos los niveles, o sea, de las instituciones y las responsabilidades que acarrean, de los gobiernos regionales, nacionales, de los organismos internacionales. Ahora vi un saludo de la compañera Alex María, que es consejera, somos compañeras en el Consejo Nacional de Paz, bueno, a través de los consejos, pero esto, a medida que crece, digamos, este aparataje por la paz y por los derechos humanos, crece en una forma desproporcionada, como ya lo había mencionado, el tema de la impunidad de los crímenes. Entonces, este es un pulso, digamos que sí, que cada organización hace una pequeña tarea, pero eso no ha sido suficiente para parar los asesinatos de líderes sociales, para parar las masacres, para parar las comunidades en confinamiento. Y aquí tendríamos que decir, tenemos que hacer más, tenemos que luchar más, tenemos que exigir más a este gobierno, a estos gobiernos, a los organismos internacionales, tenemos que exigirles más, a todo el aparataje del gobierno local, porque si todos estuviéramos jalando para un mismo lado, jalando por la vida, jalando por el bien común, por los derechos, pues ya lo habíamos logrado.
pero entonces hay un desbalance entre para dónde jalan los que tienen el poder y para dónde jalamos los que hemos cultivado un compromiso por el humanismo y por el bien común. Entonces tenemos entonces que rescatar, por ejemplo, todo el tema de medios masivos. Ustedes que son, digamos, hacen una tarea fundamental como medio alternativo, tenemos que decir, tienen que ayudar a jalar a una versión de la historia, de las víctimas, de la justicia, que honre la voz de los que no han tenido voz. Y jalar a nuevos gobiernos, jalar a instituciones que cumplan con su deber. Tenemos una tarea gigantesca y que esa tarea crece cuando hay la toma de conciencia de la gente, que no depende de algunos, que depende de todos nosotros ponerle límite a estos que yo llamo monstruos, ¿no? La impunidad, la corrupción, el narcotráfico, el involucramiento de instituciones como las Fuerzas Armadas y la policía en los crímenes. Todos tenemos que hacer más para que llegue no a lo ideal, a la normalidad, porque la normalidad sería que por lo menos la Constitución se cumpliera. Jesús. Doctora, el hecho de estar en el medio del conflicto o dentro del conflicto, en la defensa de los derechos humanos de todas aquellas personas a las cuales se les violan, la organización, el proyecto Justicia y Vida, sus integrantes, ¿han tenido alguna dificultad con los grupos al margen de la ley, las guerrillas o los paramilitares? Dificultades como, por ejemplo, amenazas, persecución, destierro, no sé. Sí, por supuesto. Hemos sufrido lo que, digamos, en general sufre la mayoría de la gente que lucha por la exigencia de derechos. Entonces, en una época que nos dedicamos a hacer las audiencias en las regiones, en una época en que la gente no tenía acompañamiento para hacer las denuncias sobre el paramilitarismo, hicimos esas audiencias y lógicamente fuimos objeto de persecución, pero lo que encontramos también es que la gente que más sufría era la gente de las regiones, la gente más humilde, la gente que, que se levantaba con el valor y ponía el cuerpo en la lucha y no tenía ni acompañamiento, o lo acompañaba a su comunidad, pero una comunidad que tenía la misma persecución. Entonces llevamos en el cuerpo las marcas, ¿no? De persecución, de algunos compañeros, inclusive les han arrebatado la vida por esta lucha y eso también debe hacernos luchar más, de saber que algunos perdieron su vida en un sueño de construir un país mejor y que lo que tenemos que alcanzar es que nadie pierda su vida luchando por la vida, sino que la tengamos para luchar por el bien común, por todos y todas, y acompañar mucho este tema de líderes sociales que están, por ejemplo, los que luchan por el medio ambiente, los que luchan por la tierra, los que luchan en el tema de la minería, en el tema del agua. Mucha de esta gente es la que está siendo amenazada y asesinada. A pesar de décadas y décadas de lucha, todavía otra vez vuelve una generación y se levanta y la gente dice, aquí estoy y no voy a aceptar que la última palabra sea que si hablo me arrebaten la vida. Doctora, ¿la existencia de tantas organizaciones de defensores de derechos humanos es bueno en el país o se genera una competencia entre cada uno? Pues yo creo que, digamos que es bueno en el sentido que hay mucha gente, por ejemplo, organizaciones ambientalistas, los que trabajan a favor de los derechos de los indígenas, de los afros, de la niñez, de las mujeres,
en ese sentido digamos, una sociedad, un grupo muy vibrante que lucha por derechos. Pero por otro lado, tendríamos que decir que todos esos recursos que se invierten para hacer la exigencia de los derechos, también deberían invertirse en que logremos ponerle punto final, límite a esa historia y comenzar una historia donde se honren los acuerdos de paz, donde se implemente lo pactado, donde se desmonte todo el territorio, lo que ha hecho Carrera, o sea, el territorio en disputa y las comunidades acorraladas. Entonces, por un lado, pienso es bueno porque fomenta y visibiliza los muchos derechos que se defienden. Pero por otro lado, creo que todos estos recursos en algún momento de la historia tienen que contribuir precisamente al desarrollo integral de las comunidades, y en eso también tiene que acompañarnos la comunidad internacional, porque también la comunidad internacional representada en gobiernos pues se ha interesado más en firmar tratados de libre comercio a pesar de la violación de los derechos humanos en las comunidades y en los territorios. Entonces, tenemos que exigirles un pacto. Si les interesa el comercio, el libre comercio, pues que les interese el respeto de los derechos fundamentales y les interese la vida y les interese que no sacrificar a los pueblos, porque si se va a quitar el agua, si una multinacional se va a apropiar del agua, entonces el pueblo, la gente tiene que organizarse para su defensa, y también esta comunidad internacional debe comprometerse a hacer ese tipo de acuerdos respetando los derechos humanos. Verónica Carvajal y Jonathan Barbosa también están conectados con nosotros, están escuchando los planteamientos de la doctora Lilia Solano acerca de esto que estamos conversando, que son los derechos humanos. Omar Romero. Doctora Liliana, la Comunidad Europea siempre ha estado muy al tanto de la situación de Colombia. Ellos han hecho algún aporte para la defensa de esos derechos humanos a través de sus gobiernos representativos o a través de pronto, no sé si las mismas ONG. ¿Qué tanto en realidad ha servido ese apoyo? Y lo otro, si ustedes, aparte de tener su asociación o las diferentes asociaciones en Colombia, dentro del Congreso colombiano, ¿tienen alguna representación para que ustedes se sientan allí fortalecidas y seguir también en esta lucha? Y obviamente no solamente impulsando con actividades, ser activistas sociales y promulgar por esa defensa de esos derechos. Sí, yo personalmente creo que más allá de que hayan miles de ONGs, debemos cambiar el poder. Y en ese sentido es muy importante una bancada que se llama alternativa, o sea, una bancada al Congreso se va a legislar, una bancada que se ha comprometido con legislar para los derechos fundamentales, para los derechos sociales, y ahí hay un arcoíris, digamos, de organizaciones donde está una coalición que se llama Decentes, está el Polo, los Verdes, el Partido Maíz, digamos que hay un arcoíris de estas fuerzas alternativas. Y yo creo que algún día tenemos que luchar porque en las regiones, en los municipios, que se elijan gobernantes que estén dedicados a servir realmente a las necesidades del pueblo como es en una democracia. Y ahí, claro, tenemos el acompañamiento de esta bancada, que igualmente esta bancada tiene que pasar también de una etapa en que le ha tocado las denuncias, dejar constancia de que no se pudo esto, dejar constancia que se bloqueó lo otro, y poder legislar para avanzar en el desarrollo del conjunto del pueblo colombiano, no solamente para, entre comillas, los que piensan
lo alternativo, sino para el conjunto del pueblo. Y yo creo que aquí tenemos que pensar y decidir eso, como si hay una bancada que, como en un momento de la historia, el 40%, según decían los mismos paramilitares, de ellos estaba representado en el Congreso con el 40% de las curules. Luego, bueno, vino toda esta etapa donde habían investigaciones y habían condenas y después viene otra vez una etapa donde adquiere nuevamente un gran poder el narcotráfico que pone, digamos, a su servicio y que elige también sus legisladores y elige sus alcaldes y elige sus gobernadores y eso es muy, muy peligroso. Entonces, no hemos podido llegar a la etapa, bueno, entonces un congreso para el conjunto de la población, sino que es un congreso que sirven unos intereses, el mismo hecho de que se tenga que investigar la ñeñe política no es otra cosa que decir, bueno, si hubo plata en narcotráfico, si hubo compra de votos, tenemos que arrancar de la historia de este país que el legislativo se elija así, que el alcaldes, gobernadores, que aunque que la presidencia de la República se elija así, no vamos a avanzar mientras esos poderes no se desinstalen. Entonces tenemos, sí, por ejemplo, en el tema del agua, la bancada alternativa es muy activa, en el tema de víctimas, en el tema, digamos, en el conjunto del tema de derechos y debe pasar a una tarea, más allá de la denuncia, a una tarea legislativa propiamente dicha y ahí tenemos que avanzar. Jesús, vamos concluyendo. Pues doctora, al principio hablábamos de los derechos fundamentales, entre esos el derecho a la educación. Todas las cosas que hemos hablado en la noche de hoy que usted ha planteado están plasmadas en la Constitución. Usted decía hace un rato, es que se cumpla la Constitución y estaríamos como bien, ¿no? Hoy en día algunos están hablando de cambiar la Constitución. Sí. No, tampoco. No le hemos esgrimido, no la hemos aprovechado al máximo para poder vivir con esta nueva Constitución del 91 que realmente es abierta, es pluralista, es participativa, es democrática y ahí están todos los actores que la conformaron en su Asamblea Nacional Constituyente. Con respecto a la educación, pues el artículo 67 de la Constitución dice que es un derecho fundamental y obligatorio y el gobierno debe cumplir ese mandato constitucional de la gratuidad en la educación. Se da en la básica secundaria, en la básica primaria, en la básica secundaria y en la básica, en la educación superior no se da. Y es una dificultad muy grande que tienen los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 e ingresar a la educación superior por los altos costos que presentan en las universidades. Hoy, algunas regiones, entre esas la nuestra, hablan de matrícula 0 pesos en las universidades. Pero eso no tapa el problema de la estructura coyuntural de la educación en Colombia. Eso es un paliativo nada más que le están dando a los muchachos de la educación superior. Pero ¿qué está pasando con los niños de las escuelas de primaria y los colegios de secundaria, donde hay hacinamiento, donde no hay agua potable? Hacinamiento porque hay grupos de 45, 50 niños en un espacio muy reducido, no hay agua potable, no hay servicios sanitarios suficientes para atender una emergencia de orden sanitario, lavamanos, ahora con los elementos de bioseguridad que se está pregonando para el posible regreso de los niños a las instituciones educativas a través del método de la alternancia. Ante eso, muchos padres de familia y muchos profesores, o casi todos los profesores, estamos en contra de ese posible regreso por todas las dificultades que tenemos nosotros en las instituciones educativas para garantizar el derecho a la vida. Porque es que esa es la proclama que estamos haciendo nosotros. Estamos defendiendo el derecho a la vida. No es poner los niños y los adolescentes en las instituciones educativas
a un posible contagio de esta pandemia que nos está acosando y ir a perjudicar a la población. Desde su perspectiva, desde su punto de vista, doctora, ¿qué opinión tiene usted al respecto sobre la alternancia que ya el gobierno anuncia hoy que sería a partir del próximo mes de septiembre? Y me preocupa que la alcaldesa de Bogotá hoy empezó a hablar ya que Bogotá iniciaría en septiembre. Me preocupa ese dato. ¿Usted qué piensa al respecto, doctora? Es que si hiciéramos una comparación con lo que pasa en otros países, por ejemplo, hay una preocupación de que los niños pueden quedar muy atrasados primero que todo, algunos niños, la mayoría de niños de los estratos 1 y 2 y algunos de estrato 3, ni siquiera tienen cómo atender la virtualidad porque ni cuentan con computador ni cuentan con conectividad en sus casas. Entonces, empezando por esto, están todos los niños de los sectores más pobres en desventaja. Arrancaron pandemia en desventaja. Eso está antes de la pandemia, o sea que hay una tremenda distancia entre la posibilidad que tienen unos niños de tener acceso a la mejor educación y el resto de la población que no tiene acceso a esas garantías y a esas calidades. Segundo, es el tema de la alimentación. O sea, muchas veces los niños de los sectores más pobres que logran llegar a la escuela compiten en desventaja porque algunos y antes de la pandemia ya estaban desnutridos y ahora desnutridos y con muy poca alimentación. O cuando hay estos mercados que se llevan mucho, el énfasis del mercado son harinas, no la proteína. Entonces, en otros países se ha visto los niños por esa falta de poder tener la cobertura en educación van a quedar muy atrasados, pero es que en Colombia es una cosa muy grave porque venimos en un proceso de privatización de la educación que lleva décadas. Entonces llegamos ahora que obviamente no hay la intención de cambiar el modelo, sino de, entre comillas, paliar la emergencia. Pero ¿por qué no se puede paliar? Porque no es una emergencia de ahora, no es de la coyuntura, sino estructural, una emergencia de la estructura del aparato de la educación y de la salud. Entonces, solo se quieren dar paños de agua tibia y esos paños de agua tibia en todo caso no van a resolver el problema, al contrario, van a profundizar el problema. La pandemia profundizó la situación en que están la mayoría, digamos, el 70% de la población, yo te digo las cifras en Bogotá, vive en la pobreza. Esos mismos niños, sin acceso a una educación, a una alimentación balanceada, sin su conectividad, y a eso le sumas la tremenda violencia. Aquí en las cifras dan que cada 2 horas una niña es violada. Y la violencia contra niños, niñas, adolescentes podríamos decir que ni se puede cuantificar porque no todos van y hacen las denuncias, sobre todo de la violencia contra los niños y las niñas en las casas. Entonces, eso ya es un drama tremendo. Entonces, debería haber por lo menos un pacto por educación de calidad y no solamente si abro, si no abro, cuándo abro, a qué horas abro, sino cómo vamos a poder volver a las condiciones donde se den las garantías, no solo mínimas, que se lave las manos, que se distancie, sino las garantías reales para una vida con bienestar. No las hay. Y a esto se profundiza la tensión ahora, que si la virtualidad sí, la virtualidad no. Inclusive en las universidades hay muchos estudiantes que no tienen acceso a la infraestructura tecnológica, ni a la conectividad, ni tampoco a la comida. Peor para los niños, pero esta es una verdadera tragedia,
para mí, más allá de la tragedia, digamos, que ha traído el coronavirus, es la tragedia de la educación y la salud, que son totalmente unas pandemias por los alcances que pueda tener para la vida de un pueblo, el atraso al que vamos a llegar por las medidas que se tomen por la pandemia. Doctora, ¿cuál es su concepto del caso Uribe? Sí, primero que todo, hay la tentación de decir si hubiéramos, si no fuera un pueblo totalmente desmemoriado, pues no habría sido elegido ni la primera vez. Pero no solamente fue elegido, sino reelegido y esta es la tercera. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, pues la Corte obró bien, pero debió haberlo hecho mucho antes y por casos relacionados con masacres, con desapariciones, con todo lo que los mismos paramilitares denunciaron en las cárceles norteamericanas, que hay testimonios abundantes que ellos dieron de los vínculos de los paramilitares con los militares y que en su momento consideraron que Uribe era su vocero, era su líder político. Y eso lo hicieron en forma tan abundante, dando tantos detalles que era casi increíble pensar que la historia seguía como si nada hubiera pasado. Y por otro lado, la misma extradición, que fue una estrategia del gobierno de Uribe, pero con alianza de Estados Unidos. No se hubiera podido dar esa estrategia de extraditar a los paramilitares si no hubiera habido esa total apuesta del gobierno norteamericano. Y es que eso nos retrasó en muchos años la posibilidad de que se alcanzara justicia, precisamente porque las víctimas no tuvieron acceso realmente a las audiencias, porque los testimonios no habían las garantías para que los fiscales pudieran viajar, es decir, años y años en que la extradición le sirvió a la impunidad de los crímenes de los paramilitares. Y luego tenemos todo este aparataje que niega y que niega, y entonces en muchos sectores se le echaba la culpa a las mismas víctimas de que eran culpables, de que les pasara, de que les tuvieran atentados. Es por lo que usted dice, es por lo que usted denuncia, es por lo que usted piensa. Y bueno, llegamos a este momento. Esperemos que logremos ahorrar tiempo, adelantar cuaderno de todos los crímenes que hay pendientes para ser juzgados y, y ya los mismos paramilitares que están cumpliendo condenas en Estados Unidos y van a llegar, como el caso de Mancuso, se ha comprometido a aportar verdad y aportar las pruebas de esos vínculos de los paramilitares con los empresarios y sobre todo con el gobierno del expresidente Uribe. Mancuso dijo en el 2008, dijo nosotros, en el 2005, en el Congreso, dijo nosotros elegimos a Uribe y lo vamos a reelegir. Y ellos explicaron en detalle cómo había sido la elección y el compromiso que había con la ley de justicia y paz para el perdón de crímenes, para la legalización de bienes y tierras y para la participación política de los paramilitares. Esto un poco se frenó con la extradición, o sea, esos años que han pasado, vamos a escuchar ahora sus testimonios y vamos a ver qué puede hacer la justicia, que recordemos que ha sido tocada también con todo el tema de la corrupción a través del cartel de la toga y que tiene que, eso es otra cosa que tiene que recuperar la confianza sobre la base de
de una transformación. Pero ahí tenemos realmente una puja porque todavía el expresidente cuenta con una bancada en el Congreso y cuenta con el cargo más importante, que es presidente de la República, y cuenta en todas las instituciones con un aparataje de gente que está al servicio de, digamos, de esa apuesta. Y vamos a tener ese pulso. Eso de una nueva constituyente tiene que ver con eso también, no para garantizarle al conjunto de la población derechos, sino para garantizarle a una persona. Y eso es lo que tiene que cambiar, esa condición de que a través del poder garantizas para uno, quitándole a todos lo que es de todos. Saludamos también a Luis Martín Manzano y a Reinaldo Puente. ¿Alguna otra inquietud, Omar Romero? Pues escuchándola en esta última parte, doctora, también pues ahorita con la última legislación cuando llegó, quedó nombrada una señora, se me escapa el nombre, de las FARC, que mismo todo el mundo brincó. ¿Qué opinión le merece? Se me escapa el nombre, me excusa. Y obviamente lo del caso Santrich, cuando él hacía parte del Congreso y vio lo que vio y prefirió esconderse, irse, escaparse, refugiarse, porque tal vez no se iban a cumplir esos parámetros que se habían hecho desde el momento del proceso de paz. ¿Qué opinión le merece con respecto también a lo que acaba de comentar sobre el caso Uribe, que pues sin ser condenado, pues obviamente tiene unas investigaciones? Sí, y claro, partimos del hecho de que son casos diferentes, ¿no? Por ejemplo, el caso de las FARC, que se sometió a un diálogo, que un acuerdo de paz, que digamos que hubo un pacto de unas reglas de juego para la implementación de los acuerdos. Y es muy difícil que le digas a alguien que ya pasó por todos años y años de diálogo y negociación y luego le digas, bueno, y será extraditado. Digamos, yo personalmente estoy desde todo punto de vista en general en desacuerdo con la extradición, porque quiere decir que nacionales sean llevados a ser juzgados en otro país cuando aquí deben darse las garantías para que haya justicia. Entonces, partiendo de esa base. Y yo creo que es muy diferente. Ahora dicen, bueno, si las FARC están en el Congreso, entonces, ¿cómo va a haber un juicio para el expresidente Uribe? Yo creo que no es lo mismo. El acuerdo que se logró fue un acuerdo de Estado, no un acuerdo del gobierno de Santos, y cierra mucho la puerta para otros acuerdos que tendrán que llegar a otros procesos de paz como el del ELN, si ponemos como medida que ellos todos tengan que ir a la cárcel y pagar, digamos, no con un marco como el que se creó de la Justicia Especial para la Paz. Yo creo que ya se pactó. Yo creo que no podemos estar en la historia justificando, diciendo, bueno, es que mire, yo soy delincuente, pero mire, es que las FARC son delincuentes y están en el Congreso. Es una cosa diferente porque se pactó un acuerdo de paz y se pusieron unas reglas a las cuales se acogieron. Y por ejemplo, la senadora que está ahora de vicepresidenta del Senado, que se llama Griselda, pues obviamente en ese acuerdo que hay, en que la presidencia de Senado y Cámara la tenga un partido y la vicepresidencia la tenga otro, pues en esa calidad como un puesto para la oposición, llegó esta senadora que lógicamente iba a ser blanco de ataques y lo mismo podríamos decir que del que quedó presidente de Senado, ¿no? Que comprometido con compra de votos, o sea, elegido ilegítimamente. Entonces, decir quién es legítimo y quién es ilegítimo en
en el caso de presidencia, de Senado, vicepresidencia, lo que sí creo es que todos los crímenes tienen que ser, no hay crímenes buenos y crímenes malos, tienen que ser investigados, tienen que ser sancionados y tiene que pasarse la página de apelar a la impunidad y a la justificación de usar el poder para tapar, para que no hayan reglas de juego. La gente se acostumbró a eso, que no hay reglas de juego, que todo es válido. Entonces no todo es válido y yo creo que ¿qué hace falta? Pues que la JEP avance, que hayan investigaciones, que hayan obviamente las condenas, pero que avance la implementación de los acuerdos. Otra senadora, que se llama Victoria Sandino, ha hecho una declaración en el sentido de que sí hubo violencia sexual contra las mujeres. Entonces, que se investigue, que en el marco de lo que se acordó, que hayan las sanciones y las condenas y que podamos avanzar en el acuerdo también con el ELN. Y este momento iba a llegar algún día en la historia, que iba a ser investigado y procesado y después condenado el presidente. Y no podemos toda la vida escondernos. Entonces, que si estos están, entonces este no puede ser condenado. Están, pero tienen que entregar cuentas. Están ahí, fruto de un acuerdo, y tienen que entregar cuentas también. Doctora Lilia Solano, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber atendido nuestra invitación. Con mucho gusto, fue una gran alegría recibir esta invitación y estoy a las órdenes de ustedes cuando me quieran invitar. Gracias, muy gentil, doctora. Gracias, doctora, muy amable. Sí.